Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Sillari y vengo a darles una breve explicación sobre el Maximato. ¿Qué fue el Maximato? Se conoce como el Maximato al periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934. Comenzó con el gobierno interno de Emilio Portes Gil y finalizó con Lázaro Cárdenas. Asumió la presidencia. Su nombre se debe a la influencia política que ejerció Plutarco Elías Calles (1877 a 1945), un político militar con el título informal de jefe máximo de la revolución. Plutarco Elías Calles fue una figura central en la historia política mexicana postrevolucionaria. A partir de su mandato presidencial formal entre 1924 y 1928. En este lapso político se creó un partido único de Estado, el Partido Nacional Revolucionario o PNR. El Maximato es recordado como el gobierno de un hombre fuerte y como el último de los gobiernos caudillistas mexicanos. Fue un periodo en el que el impulso revolucionario de cambio social empezó a atenuarse y disminuir, en parte debido a la crisis económica en 1929, conocida como la Gran Depresión. Sin embargo, los modernizadores e institucionalizadores de este periodo fueron una importante herencia para México. Antecedentes del Maximato. Luego de la Revolución, México se debatió entre diversas tendencias políticas, cada una con hombres fuertes de la política local. El más importante de ellos fue Álvaro Obregón, militar que había participado en la Guerra Civil y que fue electo presidente para el periodo de 1920 a 1924. Como la reelección no era posible como sucesor, logró hacer elegir a su delfín, Plutarco Elías Calles, que gobernó entre 1924 y 1928. En su gobierno proliferaron las iniciativas nacionales modernas. Se creó el Banco de México, se expandió la red de carreteras, se creó la primera línea aérea nacional, se fundó la Escuela Médico-Veterinaria y numerosas escuelas rurales. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia dieron pie a la Guerra Cristera en 1927. El expresidente Obregón tuvo enorme influencia en la política mexicana de Calles y promovió una modificación de la Constitución Nacional para permitir una reelección. Así, Álvaro Obregón fue reelecto en 1928, pero no logró asumir, pues fue asesinado en julio de ese año. Asumió el gobierno interno Emilio Portes Gil en 1928 a 1930, en el cual Calles fue un actor fundamental, llegando a elegir a los miembros de su gabinete. Durante el Maximato gobernaron Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1932, quien renunció al cargo, y Abelardo Rodríguez, 1932 a 1934, como presidente interno, siendo ambos gobiernos sometidos a la voluntad de Calles. Consecuencias del Maximato. El Maximato fue una importante fuerza industrializadora y modernizadora del país. Enfrentó abiertamente los privilegios de la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras. La reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. A pesar de su tendencia a la centralización del poder en Calles y en el PNR, el Maximato legó a la República nuevas instituciones que pusieron fin al caudillato tradicional. Dejó como herencia una sociedad más urbana, más laica y más activamente involucrada en la política nacional. Fin del Maximato. El Maximato acabó en 1934
con la elección de Lázaro Cárdenas para el cargo de presidente y Calles fue expulsado del país en 1936. En resumen, el maximato en la historia de México es relevante por los acontecimientos que se dieron en ese periodo de 1928 a 1934. Debido a la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones el 1 de julio de 1928, y a la diarquía que se había conformado entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Tras la muerte de Obregón, Plutarco comienza a manejar el país a través de un partido en el cual se nombra jefe máximo de la revolución, dado por terminada la época de los caudillos. El maximato acabó en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas.